Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hemos dicho permanentemente que la única forma de tener soberanía política era con independencia económica. Y para tener independencia económica es imprescindible generar trabajo, tener mercado interno, consumo propio, porque un país se desarrolla primero en lo interno para después poder exportar. Si yo le pregunto a cada uno de los que escucha cuál es la función del Ministerio de Trabajo, estoy seguro que la mayoría se equivocaría porque estaría apostando a que es el ministerio que lauda entre el empleador y los trabajadores. Y la verdad, no fue creado para eso. Hasta 1949 no existía. Cuando el coronel Perón tomó la dirección oscura de Trabajo y Previsión y lo transformó en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ya la palabra decía trabajo y previsión, es decir, había que hacer una especie de cuestión social y prevenir el tema laboral. Y en 1949 se plasma en la Constitución Nacional y queda allí establecido el Ministerio de Trabajo. ¿Sabe cuál era la función del Ministerio de Trabajo en la creatividad? Crear trabajo. Porque gobernar, decía Perón, es crear trabajo. Desde 1955 a la fecha, en la tergiversación no solo de la historia, sino de la política y hasta de la filosofía nacional, se cree que el Ministerio de Trabajo es el que debe laudar entre el conflicto que se genera entre empleador y empleado y que esa es su única tarea. Y así nos va. Y así nos va. Cada vez tenemos más pobres, cada vez hay menos trabajo, y calculo que a esta altura, más allá de la pandemia, que es un problema universal, la cifra que a uno lo preocupa, y a ser sincero me pone hasta de mal humor decirlo, es que desde que está gobernando el Frente de Todos hay 2,5 millones más de pobres. ¿Escuchó? 2,5 millones más de pobres. Y entonces cuando todos podemos decir que es una consecuencia internacional de la pandemia, lo que ha pasado con la economía en el mundo, etcétera, etcétera, la verdad, en lo personal, tiene que interesarnos muy poco. Porque nosotros ya veníamos con un arrastre de desocupados, ya veníamos con un problema de pobreza, ya veníamos sin resolver los temas, y cada vez que se intentaba resolver algo se agravaba de otra manera. Y entonces nos tenemos que preguntar qué nos pasa a nosotros como sociedad cuando tenemos que elegir. Y la mayoría nos va a decir, bueno, no elegimos, optamos en la política, porque nunca podemos elegir lo que nos gustaría, sino lo que se nos presenta como oferta. Es cierto, al punto tal que vamos después a analizar las listas que se han presentado, los candidatos y demás, los promedios de edad y todos esos datos que hacen a la cuestión casi de la politiquería, porque no hace a la política, porque la política es otra cosa. La política es resolverle problemas a las personas, a la gente, y la verdad que a veces uno piensa que en la politiquería se presentan para resolverse sus propios problemas personales. Ahora, venimos gritando en este programa que queremos que aparezca alguna vez y diga algo, Culfa, el ministro de la Producción, que le diga a la sociedad argentina cuál es el proyecto que hay para que nosotros pongamos la actividad plena a trabajar. Venimos pidiendo que Gustavo Bailey nos diga a los argentinos cuál es el proyecto estratégico de la República. Venimos pidiendo porque el Poder Ejecutivo actual y el anterior arrancaron su mandato con 21 ministros. El general Perón decía que cuando no se quería arreglar algo había que hacer una reunión con más de 10. Y miren, pasa algo parecido. Cuando no se quiere resolver las cosas y se quiere abrir en tantas jerarquías la responsabilidad, al final nadie es responsable de nada y todos quedan a medio camino en el hacer. Y entonces la pregunta es,
más allá de que la sociedad no quiera volver a Macri, más allá de que la sociedad no quiera creerle nada de lo que dice la oposición, ¿cómo se hace para que el actual oficialismo entienda que tienen que resolver el tema del trabajo? ¿Cómo se hace para decir, bueno, miren, más allá de la pandemia, de la economía, el mundo sigue, la vida sigue para los que no están muertos, ya tenemos 100.000, o más de 100.000, y todos debemos pensar que de alguna forma se debe resolver. Y entonces el sábado, más de 100.000 personas se van a movilizar por parte de los movimientos sociales. Claro, entramos en una contradicción permanente, ¿no? Porque va a ser para el contagio en plena pandemia. Bueno, mire, el banderazo de River, de los hinchas de River en el hotel, también fue para la pandemia. Todo lo que se hizo durante el desarrollo de la pandemia para protestar de las formas más insólitas, poner bolsas mortuorias, poner cruces y demás, todo fue parte de la pandemia. Y la verdad que hace falta un poco que el pueblo más sufriente se exprese en las calles. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que tienen que despertar de la modorra. Hay muchos ministerios que están llenos de ganapanes y que no están representando el voto ciudadano ni están ejerciendo el poder que se les dio para resolver los temas cotidianos. Y cuando el INDES dice que tenemos 2,5 millones más de pobres, se me caería la cara de vergüenza si tengo que salir a debatir acerca de los misógenos como Iglesias o como Wolf, o tener que seguir discutiendo de la imbecilidad de una militante maoísta en una época y ahora pensadora británica que dice que las Malvinas son inglesas, o de una candidata a diputada que piensa lo mismo, porque la verdad, el problema no es eso. El problema es que hay 2,5 millones más de pobres, y que tenemos a los jubilados que cobran la mínima en la indigencia. Y entonces lo que estamos pidiendo es que activen y que muevan, permítanme la expresión que no es grosera, sino que es realmente, ¿cómo se llama?, que muevan el culo los que están sentados en los ministerios, que pongan el país a funcionar, que reaccionen de acuerdo a la necesidad de los que lo votaron, de terminar con lo que veníamos padeciendo. Porque si no, después, cuando las consecuencias ya sean irreversibles, todos diremos, son todos iguales. Y no queremos decir que son todos iguales. No queremos sostener que todos son lo mismo. Y queremos recordarle a Alberto Fernández que cuando dijo entre los banqueros y los jubilados privilegio a los jubilados siguen esperando. Porque no alcanza el bono que se le va a dar para salir de la indigencia ni para salir de el remarque constante y permanente de los precios, porque a nadie se le ocurre controlarlo. Y porque además se autoriza los aumentos a la salud privada y porque además se autoriza el descomunal choreo, discúlpenme el término, que hacen con los remedios los laboratorios. Y los jubilados tienen una gran parte de su sueldo dedicado a comprar remedios. Entonces, en el medio de todo esto, mientras hoy viene un asesor norteamericano a reunirse con el presidente, a nosotros nos importa más lo que va a pasar el sábado, cuando saliendo de San Cayetano, más de 100.000 personas se van a movilizar, repito, en plena pandemia, con todos los riesgos que esto implica, pero haciendo dar quizá el repensamiento a esos que están sentados en los ministerios y que parece que no se dan cuenta que no sirve con ser ganapanes y que hay que trabajar en función de un país que está con urgencias laborales, económicas y de salud. Porque la independencia económica no se logra si no hay pleno empleo. Y el pleno empleo no se logra si en los ministerios respectivos están en otra cosa. No se puede lograr con ineficiencia en los funcionarios. No se puede lograr con repartir para quedar bien con un pedacito de poder a cada uno desde el frente sin averiguar si está en condiciones la persona de ejercer el cargo para el que fue elegido.
Y la verdad, estamos en el medio tiempo, Alberto, y la sociedad argentina está esperando que haya menos pobres, menos ricos, en una sociedad más justa.